And I went up behind her and I took a machete off my pack and I hit her right in the back of the head. And it took about 3 or 4 strikes to cut the head off. And I cut a stick about 6 foot long, sharpened at both ends, and drove it into the mud, picked up the head and set it on that stick, faced it to that tree. Cariño, ¿quieres compañía? Sus presas eran prostitutas y mujeres marginadas. Aterrorizó a una ciudad entera y destrozó familias. El asesinato de una prostituta no suele provocar muchas reacciones en la sociedad, pero esa actitud no es compartida por los investigadores de la policía de Rochester. Sin embargo, el asesino va un paso por delante de la policía. Un segundo cadáver abandonado cerca del río Genesee. Pero esta vez está totalmente descompuesto. La policía intenta averiguar inmediatamente la identidad de la víctima y saber cómo murió. Pero necesitan ayuda para identificar el cadáver. La descomposición ha hecho que casi no queden restos con los que trabajar. Inmediatamente alguien la reconoce. Los restos pertenecen a una mujer de 27 años, Anna Stephen. Tenía 2 hijos y había caído en las drogas y en la prostitución después de la muerte de su hermana. No había tenido contacto con su padre desde hacía más de un año. El investigador William Barnes tenía una teoría. Éramos especialistas en homicidios desde hacía 13 años y esto era diferente. Totalmente diferente. Poco después de la desaparición de Maria Welch, otra prostituta, Elizabeth Gibson, desaparece también. Corey Williams decide que tiene suficiente material para publicar. Cuando el artículo salió, a la policía no le hizo ninguna gracia. El miedo se apodera de Rochester, pero no solo de Lake y Lyle. La policía de Rochester revisa sus archivos y habla con cualquier persona que sea sospechosa. Todos, desde criminales que estaban en libertad condicional hasta aquellos que habían sido arrestados por faltas en Lake y Lyle. Pero no aparece nada. Con tan pocos datos, los investigadores de la policía de Rochester, Barnes y Borriello trabajan con sus contactos de la calle. Su enfoque abierto da sus frutos. Una prostituta mayor conocida como Barb tiene información relacionada con una de las chicas desaparecidas, Elizabeth Gibson. Pero desgraciadamente Barb no sabe el nombre real de Mitch y no puede identificar la marca y modelo de coche. El rastro se desvanece. Mientras se acercan las Navidades de 1989, sigue la ola de asesinatos. Los cadáveres de 6 mujeres han aparecido cerca del río Genesee y 2 siguen desaparecidas. Aunque no todas son prostitutas, todas ellas viven en el mundo claroscuro de Lake y Lyle. Mientras escalan las muertes, aumenta la presión sobre Lynn Johnston y sus hombres. Con un testimonio que no se había podido probar, sin pistas forenses y una ciudad que exigía respuestas, el capitán Lynn Johnston hace una llamada al FBI. En 1989 la ciencia de los perfiles conductuales todavía está en pañales, pero el agente del FBI, Greg McCrary, cree que podría ser algo decisivo para identificar al asesino en serie de Rochester. Lo primero que hace McCrary es visitar el lugar donde los cadáveres fueron abandonados. La forma de matar también le parece significativa a McCrary. Poco a poco va apareciendo una imagen del asesino. Pero antes de que Greg McCrary pueda meterse en su mente, sube el listón claramente. El cuerpo de June Stott, que había desaparecido 4 semanas antes, aparece cerca del río Genesee. Ha sido mutilada, abierta en canal, desde el cuello hasta el ombligo. June Stott no es una prostituta, pero como las otras víctimas se movía en la penumbra del Lake y Lyle. No hay indicios de ataque sexual. Y otra vez, tampoco hay pruebas forenses. Pero entonces Greg McCrary se da cuenta de algo que podría ser significativo. McCrary llega a la conclusión de que el asesino ha vuelto de nuevo al cadáver de June Stott y lo ha mutilado algún tiempo después de su muerte.
El ayudante del fiscal, Charles Siracusa, está trabajando en este caso con el Departamento de Policía de Rochester. Creo que el peor momento de esa investigación fue ese día de Acción de Gracias, cuando se descubrió el cadáver de June Stott. Era un día frío, de verdad. No había ninguna pista sólida acerca de la identidad del individuo, y todos los implicados temíamos que el asesino nunca fuera detenido ni descubierto. Pero mientras el comportamiento del asesino se vuelve más crudo y más seguro, el agente Greg McCrary percibe un punto de inflexión en la investigación. En diciembre de 1989, Greg McCrary presenta su perfil del asesino a la policía de Rochester. En el Departamento de Policía de Rochester, no todos están convencidos de que el perfil detallado que ha elaborado McCrary vaya a servir de nada. Pero McCrary está convencido de que su perfil contiene la clave para averiguar la identidad del asesino. Cree que volverá para mutilar a sus víctimas, como hizo con June Stott. Por eso McCrary insiste para que la policía aumente la vigilancia aérea en la zona del río Genesee. Mientras los helicópteros patrullan por el cielo, las prostitutas siguen haciendo la calle ahí abajo, a pesar de la presencia de un asesino entre ellas. A veces ni siquiera la familia consigue hacerles entrar en razón. Darlene Trippi, de 24 años, ha caído en la adicción a las drogas. Su hermana, Pamela Warboys, teme por su seguridad al ver que desaparecen más chicas. 2 días después, Darlene Trippi desaparece. Los investigadores William Barnes y Leonard Borriello hacen todo lo que pueden para convencer a las prostitutas de que se queden en casa. El 17 de diciembre hablan con June Cicero, una de las chicas más duras de Lake y Lyle. Pero ahora, gracias al perfil de Gregory McCrary, intuyen lo que hará después. John McCaffrey, de la Policía del Estado de Nueva York, vigila desde las alturas. El 3 de enero de 1990 estaba patrullando sobre el río Genesee, como recomendó Greg McCrary. El cuerpo que hay bajo el puente es el de June Cicero. Hace más de 2 semanas que está muerta. Y como June Stott, ha sido mutilada. McCaffrey llama por radio a un coche patrulla para que detenga el coche misterioso para interrogar al conductor. El conductor es un trabajador del sector alimentario local y veterano de Vietnam llamado Arthur Shawcross. Está de acuerdo en hablar con la policía. Y las sospechas de la policía iban en aumento con cada cosa que averiguaban sobre el oscuro pasado de Arthur Shawcross. En mayo de 1972, Arthur Shawcross hizo que Jack Blake, de 10 años, se adentrara con él en el bosque y lo asesinó. 4 meses más tarde, el 4 de septiembre, Karen Ann Hill, de 8 años, estaba de visita en Watertown con sus padres cuando Shawcross la violó, la mató y luego abandonó su cadáver. Shawcross fue condenado a 25 años de cárcel, pero le dieron la condicional después de 15 años con el beneplácito de los psiquiatras de la prisión. En marzo de 1987, la Junta para la Libertad Condicional instaló a Shawcross y a su novia, Rose Wally, en Rochester. Pero la policía no había encontrado su nombre al revisar la lista de asesinos en libertad condicional que vivían en la ciudad. De entrada, la Junta para la Libertad Condicional había intentado instalar a Shawcross y a Rose Wally primero en Binghamton y luego en Delhi, en el estado de Nueva York. Pero los residentes, al enterarse de su pasado, los habían echado literalmente de ambas ciudades. Como medida desesperada, la Junta los envió a Rochester. Llegados a este punto, decidieron mantener su llegada en secreto. Mientras el asesino de niños empieza una nueva vida en Rochester, ni siquiera la policía sabe que está en la ciudad. El agente del FBI especializado en perfiles está convencido de que Shawcross encaja con su perfil de asesino. Algunos expertos consideran que matar niños y matar adultos son 2 cosas completamente diferentes, y que es poco probable que un mismo delincuente cometa ambos crímenes. Pero en el caso de Arthur Shawcross, McCrary ve una conexión posible. El pasado violento de Arthur Shawcross sugiere que este hombre podría ser el asesino. Pero la policía necesita pruebas concretas y pretende conseguir una condena.
Todavía queda mucho trabajo por hacer. Sin pruebas forenses, todo depende de que se consiga que Shawcross confiese. ¿Necesitas algo? ¿Una taza de café? No. Leonard Borriello de la policía de Rochester y Dennis Blythe de la policía del estado de Nueva York son los encargados de entrevistar a Shawcross. Ya te han detenido antes. Sí. Una vez. 2 niños murieron. ¿Cómo le golpeaste, Art? ¿Usaste un arma? Le golpeé con esto. ¿Y qué pasó con la niña, Art? La asfixié. ¿Sueles pescar, Art? Sí. Me gusta pescar. Claro. ¿Dónde te gusta pescar, Art? ¿En el lago Ontario? El lago Ontario está muerto, todo el mundo lo sabe. Los investigadores deciden presionar a Shawcross con lo que es su pista más clara. Elizabeth Gibson, que fue vista horas antes de su muerte mientras se metía en el coche de un hombre llamado Mitch. La prostituta que dijo verles confirma inmediatamente que el hombre que hay en la sala de interrogatorios es el hombre que ella conoce como Mitch. ¿Mataste a Liz Gibson? No, yo no fui. Venga, Art, no nos tomes por tontos. Sabemos que fuiste tú. No sé de qué estáis hablando. Vamos, Art, se acabó, lo sabemos. Barb te vio con Gibson. Art, te vieron con esa mujer 11 horas antes de que apareciera muerta. ¿Se trata de una coincidencia? ¿Es eso? Sí, una coincidencia. Vamos, Art, sabemos que eres tú. Te hemos tratado bien, ¿verdad? ¿Por qué le estáis tomando conmigo? Cálmate, Art. El enfrentamiento con Shawcross no ha funcionado. Los investigadores necesitan encontrar una nueva táctica y rápido. Dennis Blythe recuerda que Shawcross parecía preocupado por Clara Neal, una mujer con quien tiene una relación y cuyo coche conducía cuando le pararon. Tu coche, Art. ¿Quién lo conduce aparte de ti? Piénsalo bien. Sabemos que el coche es de Clara y no nos gustaría pensar que Clara está metida en todo esto. Dímelo muy claro. ¿Estaba Clara metida en esto? No. No está metida en esto. Bien. Entonces, ¿por qué no nos cuentas lo de Liz Gibson? Sabemos que es difícil, Art. Lo sabemos. Yo la maté. Es la primera de 10 confesiones. Sí, esta. Sí, esta también. Sí. Entre otros, confiesa el asesinato de Darlene Trippi. En su juicio en noviembre de 1990, Shawcross echa la culpa de sus crímenes a trastorno por estrés postraumático, el resultado de experiencias terribles en la guerra de Vietnam. Pero Shawcross no vio ninguna acción de combate en Vietnam. Solo era el encargado de distribuir los uniformes a los soldados. Pero aunque sus historias no sean verdad, proporcionan pistas sobre cómo funciona su mente. Las historias escabrosas de Shawcross no convencen al jurado. Nosotros, los miembros del jurado, encontramos al acusado Arthur Shawcross. Arthur Shawcross es declarado culpable de 10 asesinatos. Después se declara culpable de otro. Es sentenciado a cumplir por lo menos 250 años de cárcel. Los perfiles conductuales han demostrado ser decisivos para construir un retrato del asesino. Desde la condena de Shawcross, los perfiles se han convertido en un elemento esencial para las investigaciones de homicidios. Arthur Shawcross murió en noviembre de 2008. Nunca expresó remordimientos por los crímenes que había cometido. What about with the girl a couple months later? Was there something similar about that, or was that something that you had begun to think about? Well, I was by myself. Yeah. And she showed up by herself. She was on top of the bridge. She started talking. I said, "What are you doing down here by yourself?" You know, I go where you want to go. I pulled in my fishing poles and stuff, put them back up on the bike. Then I started walking upstream, right? And she comes up there with me. And I don't know, just a spur of the moment. She was in the wrong place at the wrong time. Right.
Yeah, but there was a little bit of sexual stuff going on with her. Right. Yeah. I was thinking about my sister Jeannie back then. Yeah. Okay. Say a little bit more about that. That's something I don't like to talk about. If she was just in your mind, you know, kind of an equivalent symbolically of Jeannie, a person could say, well, she would be the last person you'd want to rough up. When I realized what I did, you know, my only thought was to get rid of her. So I went down the mountain on the other side, kept on going down through the swamp, and I get on the other side and I see 3 grass huts up on the side of a hill. And I see a woman coming down, older woman. She got 3 rifles on this arm and 3 rifles on this arm, AK-47s. She's coming down a little path, maybe 6 inches wide, takes the rifles and she's putting them inside of a hollowed tree. And I went up behind her and I took a machete off my pack and I hit her right in the back of the head. And it took about 3 or 4 strikes to cut the head off. And I cut a stick about 6 foot long, sharpened at both ends, and drove it into the mud, picked up the head and set it on that stick, faced it to that tree. And as I went up the trail a little farther, I see smoke coming out of the last hut. And I get up there and they got a good-sized log with steps on it. And I climb up on the log and I look in and here's a girl in there and she's making booby traps with gunpowder. And I tied her hands up, led her up into the mountain, up on the other side, tied her to a teak tree. I took the body of the other woman and I cut the leg off at the knee and at the thigh. And I skinned it out and everything. It was only about yay big around. And I ran a piece of green bamboo through the bone itself and I roasted that leg on it. I just cooked that leg and I kept asking that woman questions and she kept saying she didn't understand. And I told her, I says, what you're going to see now, I'm going to do to you, right? And I bit into that meat. It was, you know, the human flesh.